Hoy vamos a hablar de una de las afirmaciones más visuales, distintivas y agresivas de los testigos de Jehová. La idea de que Jesús no murió en una cruz con forma de T o cruz latina, sino en un madero vertical, un simple palo, con las manos clavadas juntas sobre la cabeza con un solo clavo. No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español con enlaces que funcionan. Algunas católicas, como Catholic Answers y Así Prensa, y otras no católicas, como la BBC y National Geographic. Vamos a analizar el texto griego, vamos a ver qué dice el apóstol Tomás sobre los clavos en plural, vamos a revisar la fisiología de la muerte por asfixia, y vamos a ver grafitis del siglo II después de Cristo, burlas paganas contra los cristianos. Si ya viste cómo los testigos se ponen nerviosos cuando les pides pruebas anteriores al siglo XX sobre su teoría, comparte este video ahora mismo con ese amigo que te deja las revistas. Te hago dos preguntas directas. Testigo de Jehová, ¿puedes explicar por qué la Biblia habla de clavos en las manos de Jesús si, según tu dibujo, solo usaron uno? Y tú, católico, ¿sabes defender el signo de la cruz más allá de la tradición usando la ciencia forense? Empecemos por el argumento lingüístico, que es el único que los testigos suelen usar como escudo. Ellos te dirán, la palabra griega stauros significa estaca o palo vertical, no cruz. Y es verdad, parcialmente. En el griego clásico de Homero, stauros significaba estaca. Para el siglo I después de Cristo, en la época romana, stauros se había expandido semánticamente para describir el instrumento de ejecución romano complejo, que solía tener dos partes, el stipes, palo vertical fijo en el suelo, y el patibulum, el palo horizontal que cargaba el reo. Decir que stauros solo significa palo en el siglo I es cometer una falacia etimológica. Es como decir que la palabra villano hoy significa habitante de una villa, su significado medieval, en lugar de persona malvada. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 25. Tomás el incrédulo dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Fíjate bien, clavos, elón en griego. Si Jesús hubiera muerto en un madero de tormento, como ilustra la Watchtower en todas sus publicaciones, con las manos juntas arriba, habría bastado un solo clavo largo para atravesar ambas muñecas. Tomás habría dicho la señal del clavo, pero dice clavos. Esto implica obligatoriamente que las manos estaban separadas, cada una clavada en un extremo del patibulum, el palo horizontal. La propia Biblia, en un detalle técnico forense, destruye la ilustración del madero vertical. Jesús cargó su cruz hacia el Gólgota. Un poste vertical entero stipes pesaba más de 100 o 150 kilos. Era estructuralmente imposible que un hombre azotado y debilitado arrastrara un poste de ese tamaño cuesta arriba. La práctica romana estándar era dejar el palo vertical, stipes, plantado permanentemente en el lugar de ejecución y hacer que el condenado cargara solo el patibulum, el travesaño horizontal, que pesaba unos 40 o 50 kilos. Al llegar, lo clavaban en el patibulum y lo izaban sobre el stipes. Y aquí viene la ciencia médica. Si cuelgas a un hombre con los brazos verticalmente sobre la cabeza, posición de la Watchtower, la caja torácica se estira al máximo y los pulmones se llenan de aire, pero la víctima no puede exhalar. Se llama asfixia posicional rápida. En esa posición, un hombre muere en cuestión de minutos, máximo una hora, por acidosis y paro cardíaco. Pero el Evangelio dice que Jesús estuvo en la cruz desde la hora sexta hasta la novena, varias horas, y Pilates se sorprendió de que muriera tan pronto. La cruz con brazos abiertos permite al condenado apoyarse en los clavos o en el cedile, un pequeño asiento de madera que mencionan los historiadores, para aliviarse y respirar, prolongando la tortura por horas o días. La teoría del madero de la Watchtower habría matado a Jesús demasiado rápido. Además, tenemos el testimonio de los primeros cristianos. La epístola de Bernabé, escrita alrededor del año 100 después de Cristo, describe la cruz como la letra griega tau. Justino Mártir en el siglo II compara la cruz con los mástiles de los barcos. Y Tertuliano, escribiendo en el año 197 después de Cristo, 100 años antes de Constantino, responde a los paganos que acusaban a los cristianos de adorar una cruz. Tertuliano dice, si alguno de ustedes piensa que rendimos culto supersticioso a una cruz. Tertuliano dice, si alguno de ustedes piensa que rendimos culto supersticioso a una cruz,
Ustedes adoran a la diosa Payas, que es solo un poste sin forma, pero nosotros adoramos la cruz completa con su travesaño y su asiento, sedile. Hablemos del grafito de Alexámenos. Fue descubierto en el Monte Palatino de Roma y data del siglo II. Es un dibujo tosco hecho por un pagano para burlarse de un cristiano. Muestra a un hombre adorando a una figura crucificada con cabeza de burro. Y lo importante es esto, la figura está en una cruz con palo horizontal, no en un palo vertical. Los paganos sabían que los cristianos adoraban a un crucificado. Esta burla es una prueba histórica irrefutable. Y hay una profecía del Antiguo Testamento que los primeros cristianos amaban y que los testigos ignoran. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4, Dios manda marcar a los justos en la frente con una señal. En el hebreo original, la palabra para señal es tav. En la época de Ezequiel y de Jesús, la letra tav se escribía arcaicamente como una cruz o X. Los primeros cristianos veían en la tav de Ezequiel una profecía de la cruz de Cristo. La marca de Dios es la cruz. Otro punto bíblico devastador, Mateo 27, 37, dice que pusieron sobre su cabeza su causa escrita. En la ilustración de la Watchtower, con las manos estiradas hacia arriba, el letrero tendría que estar sobre sus manos. En la cruz tradicional, con los brazos abiertos, el espacio sobre la cabeza está libre para el letrero. La descripción de Mateo encaja perfectamente con la cruz. Finalmente, la Watchtower te dice que la cruz es un símbolo fálico pagano. Eso es una falacia genética ridícula. Que otras culturas usaran símbolos en forma de cruz, como el ankh egipcio, no significa que los romanos no la usaran para matar. Los romanos usaban la cruz porque era la forma más cruel de maximizar el sufrimiento. Negar la cruz es negar el horror histórico que Cristo sufrió por ti. Intentan sanitizar la muerte de Jesús convirtiéndola en algo diferente a lo que la historia registra, quizás para diferenciar su producto religioso del resto del cristianismo. La realidad es ineludible. La teoría del madero de tormento es una falsedad moderna, desmentida por el plural de los clavos en el Evangelio, por la logística romana del patibulum, por la fisiología de la asfixia, por la epístola de Bernabé, por Tertuliano, por el grafito de Alexámenos y por la arqueología. Si eres testigo de Jehová y llegaste hasta aquí, tienes un problema serio. Tu organización te ha ocultado la historia y ha modificado las ilustraciones para sostener una identidad sectaria. Te están aislando del símbolo universal de la redención. Si Rutherford te mintió sobre la cruz en 1936, ¿sobre qué más te mintió? Y tú, católico, ves a tu crucifijo con orgullo. No es un adorno, es el registro histórico del amor de Dios. Es el altar donde se pagó tu deuda. Tienes la Biblia, la historia y la arqueología de tu lado. Si llegaste hasta aquí y sigues repitiendo los mismos lemas, pero no te tomas el tiempo de abrir las fuentes que te dejé en la descripción, el problema ya no es de falta de información, sino de voluntad. Ve a los enlaces de Catholic Answers, de la BBC y de National Geographic. No te quedes aquí. Haz clic ahora en el video sobre la divinidad de Cristo en la Biblia, donde usamos la misma rigurosidad para demostrarte que el que murió en esa cruz no era un ángel, sino el Dios encarnado. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.